cuando estamos dolidos, cuando estamos tristes, cuando estamos quizás exigidos un poco en nuestras angustias, normalmente no pensamos en la gratitud. O sea, la gratitud desaparece de nuestra mente cuando sufrimos. Se nos olvida el pasado, lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque cuando estamos en dificultades, somos exigidos para recordar y traer a la memoria los beneficios recibidos por Dios. Necesitamos esforzarnos porque como que nuestra mente está solamente enfocada en aliviar nuestro dolor, en aliviar nuestra frustración, ya sea por enfermedades, por dolencias físicas, dolencias espirituales, pero necesitamos un gran esfuerzo para recordar los beneficios recibidos. Solo si recordamos esos beneficios de Dios, entonces en nuestra agonía vamos a poder alabar. De lo contrario, nos vamos a quejar. Y por eso este es mi mensaje en esta mañana. Alaba a Dios y no olvides lo que has recibido de Él. Alaba a Dios. De hecho, ese es el título del mensaje. Alaba a Dios y nunca olvides lo que has recibido de Él. Y vemos en el Salmo 3 partes, 3 estrofas o 3 temas dominantes dentro del Salmo, porque recordemos que los salmos no riman como riman en el español las poesías, sino que riman con las ideas, riman con los pensamientos y las reflexiones del salmista. Entonces hay como una progresión en el Salmo. Vemos en los versículos del 1 al 5 que nuestras almas lo alaban, o sea, bendice alma mía al Señor, o sea, comienza con una alabanza individual y luego esa progresión se extiende a partir del versículo 6 hasta el 18, esa es la segunda parte, como su pueblo le alaba. Es una invitación al pueblo, como una ola que comienza pequeña, sigue el pueblo con razones para alabar a Dios y luego entonces toda la creación le alaba. En el versículo 19 en adelante. Esas son las 3 partes del Salmo. Nuestras almas lo alaban, su pueblo le alaba y toda la creación le alaba. Y en ese mismo orden vamos a estudiar este Salmo. En primer lugar, nuestras almas lo alaban. Vemos allí como el salmista se habla a sí mismo. O sea, él mismo se habla a su propia alma. Pareciera, él dice, bendice alma mía al Señor. Y recordemos que cuando en nuestras Biblias se habla del Señor, está hablando del Dios de Israel, el único Dios verdadero. Es decir, en el idioma original, creo que para nosotros ya es familiar hablar de Yahweh. Es como el nombre de Dios, aquel único Dios verdadero. El Dios autor de la salvación de Israel. No debemos confundirlo con otros dioses porque Él es el único Dios verdadero. Y entonces el salmista, y este salmo es atribuido a David, está movido a alabar a Dios de forma personal, a bendecir con todo su ser, dice el versículo 1, con toda su voluntad, con su mente, su santo nombre. Ahora, esa palabra bendecir a Dios tiene que ver también con la actitud en que el salmista se acerca a Dios. Entonces, esa misma palabra en el idioma original es la palabra barak. Está en Génesis 24:48, cuando el siervo de Abraham encuentra la esposa para el hijo de su amo. Él se inclina ante Dios cuando encuentra a la esposa. O sea, tiene una actitud de bendecir a Dios, inclinándose de rodillas, y es la misma palabra que encontramos en Primera de Crónicas 29:20, cuando David está prácticamente expresando al pueblo que Salomón va a asumir el trono y que él va a edificar templo, y él llama al pueblo a bendecir a Dios. Y su actitud es arrodillarse, inclinarse a tierra, en una actitud de reverencia a Dios.
Entonces la actitud del corazón, la actitud del alma está perfectamente relacionada con bendecir y alabar a Dios. No son simplemente palabras al viento, sino que es con todo su ser. Y alabar a Dios, al salmista dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, Él se está hablando a su alma, le está diciendo: todo lo que tienes no es por tu propio valor o por tu propio esfuerzo. El salmista quiere recordar que Dios es la fuente de todo lo que tiene. El reino. Él fue sacado, David, ¿de dónde? De las ovejas. Él pastoreaba las ovejas. Él fue traído por la gracia de Dios. Él fue liberado de la persecución de Saúl. Y también fue coronado rey. Y también venció las batallas de Dios. Y ahora está en una condición de recordar a Dios, para alabarlo. Todo lo que Él tiene no es obra de su propio esfuerzo o valor. Y por eso, a partir del versículo 3, en esa alabanza personal, en esa alabanza individual, Él recuerda aspectos concretos de lo que Dios ha hecho por Él. En primer lugar, dice Él, hablando de Dios, el Dios de Israel, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él está hablando acerca de la manera como Dios saldó la deuda por sus pecados. Sin el perdón de Dios, Él no podría ni siquiera acercarse a Dios. Estaría destinado a estar separado de Dios. Por lo tanto, el salmista recuerda que Dios perdonó su pecado y todas sus iniquidades las fueron perdonadas. Y por eso nosotros también necesitamos recordar el perdón que Dios nos ha dado por un alto costo, por un alto precio. El Señor Jesucristo decía: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué vale tener todas las riquezas, todas las comodidades, todos los viajes, todos los lugares anhelados? ¿De qué vale vivir y disfrutar todo eso si perdemos nuestra alma? Si nuestra alma no es perdonada, si nuestro corazón no es reconciliado con Dios. ¿De qué vale todo eso? ¿De qué valen los sueños en esta tierra sin el perdón, sin una eterna reconciliación con nuestro Creador, en un gozo eterno? Y por eso el salmista recuerda que Dios le ha perdonado, pero no solamente perdonó su alma, sino que sanó todas, en algunas versiones dice todas sus dolencias, todas sus enfermedades. Y esto se refiere no solamente a las enfermedades del cuerpo, sino también las enfermedades del alma. Algunas veces nos enfermamos del alma con melancolías, con tristezas. Ni siquiera ese caldo caliente nos hace recobrar el ánimo. Cuando estamos un poco entristecidos, deprimidos. Pero también el salmista da gracias a Dios que le ha dado vida, le ha sanado en sus enfermedades. Algunos de nosotros hemos estado enfermos y aquí estamos también dando gracias a Dios que no estamos en el lecho allí, que no estamos medicados, dando gracias a Dios que nos ha sacado de ese lugar de aflicción, que no la pasamos bien. Pero también dice el versículo 4, Él rescata de la fosa tu vida. Le está hablando a su alma, le está hablando a sí mismo. Y por lo tanto, cuando habla de la fosa o cuando habla de esa expresión o del hoyo, dice en algunas versiones, está hablando, la palabra usada allí es la misma palabra para tumba. O sea, Dios lo ha sacado de la tumba. Está a punto de morir, pero Dios, Él recuerda todos los beneficios que Dios ha hecho sobre Él para alabarle. Lo rescató
lo alcanzó, pero no solamente lo rescató cuando estaba tan profundamente sumido casi en ese camino de muerte, sino que también es el que corona de bondad y compasión. Es decir, Dios no solamente lo rescata de la muerte, sino que le da su amor. O sea, Dios está, o el salmista está recordando cómo Dios le ha colmado de compasión, y esta compasión es intensiva. Es como cuando las madres están con sus bebés de brazos recién nacidos, que no permiten que, es decir, hay como una cobertura, sus brazos están allí abrazando a ese bebé frágil. Y es exactamente el sentido del salmista. Está diciendo: Señor, tú me abrazaste, me cubriste cuando estaba más frágil, cuando estaba más débil, me regocijaste, me cubriste con tu amor, con tu ternura. No me acusaste, no me sacaste todo el prontuario que tenía, sino que me abrazaste, me llenaste de compasión. Y por eso el versículo dice que Él colma de bienes tus años, sacia de bien. Dios nos sacia de cosas buenas a nosotros. Y generalmente, como el salmista lo experimentó, las cosas buenas no necesariamente son las que nosotros tenemos la lista de deseos. Porque Él se encarga de refinar esos deseos para hacernos el bien que solo Él sabe que necesitamos. Como comentábamos en el grupo de comunión el viernes pasado, muchas veces estamos estudiando el libro de Gálatas y vemos cómo Agar es la representación de cómo Abraham se apresuró a obtener las promesas de Dios de una manera humana. No esperó a que Sara tuviera su hijo. Y por eso tienen que pasar 14 años para que Dios le muestre que ese hijo que él tuvo es hijo de la esclava, no de la libre. Y por lo tanto tenía que esperar que Dios de manera sobrenatural le colmara lo que él tanto, esa promesa que él tanto anhelaba. Él se adelanta. Y por eso esos bienes de Dios muchas veces tenemos que esperarlos, confiar en Él, para que su bondad finalmente nos cubra. Y el versículo 5 dice al final: para que tu juventud se renueve como el águila. Y el águila también la menciona Isaías, como los muchachos flaquean, los jóvenes, pero aquellos que tienen alas como de águila recobrarán nuevas fuerzas. Por eso, para nosotros los creyentes no tenemos miedo de que pasen los años. A veces mis hijas me preguntan: uy, pero ya te están saliendo las canas por los lados. Pero finalmente no hay temor, porque somos rejuvenecidos en Cristo, recibimos un nuevo vigor espiritual para ser fieles a Dios. No es una calamidad, es un gozo. Poder recobrar nuevas fuerzas como las águilas que extienden sus alas por encima de los problemas, de las situaciones, y miran desde lo alto los problemas. La juventud mira los problemas desde el piso, pero cuando Dios nos rejuvenece, cuando crecemos en Él, pasan los años, pasan los tiempos y vamos viendo las situaciones en control de Dios. No nos desesperamos, y por eso cada año que pasa, cada circunstancia que pasa, somos rejuvenecidos, y el salmista lo reconoce. Y por lo tanto tenemos razones para alabar a Dios de manera personal. Tenemos razones para alabar a nuestro Redentor, nuestro Rey, porque no solamente hemos recibido tantos bienes, sino que el mayor bien es haber sido reconciliados con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Su Hijo nos libró de las consecuencias del pecado.
Es por Él que hemos recibido el bien de los hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni sangre, sino de Dios. Tenemos privilegios, tenemos un destino diferente. Hermanos, y a veces tengo que explicarle a aquellos hermanos que si somos hijos de Dios, no tenemos el mismo destino de los incrédulos. Ellos le llaman de muchas maneras cuando les va mal. Dicen que es la suerte, que quizás de pronto pasaron por debajo de una escalera, se les cruzó un gato negro, se les regó la sal. Pero nosotros, dice Romanos 8, 28 y 29, hemos sido escogidos por Dios. Y cada circunstancia que nos sucede, finalmente es la bondad de Dios, porque todas las cosas son para bien a los hijos de Dios, porque no podemos maldecir las circunstancias que atravesamos, sino que alabamos a Dios porque Él nos ayuda a encontrar en el problema que atravesamos la necesidad de parecernos a Cristo. Y ese es nuestro máximo bien y glorioso bien. Dios está obrando en nosotros para nuestro bien. Y por eso le alabamos de manera individual y personal. No esperes que otros alaben por ti. Es personal. Es personal aún, claro, tenemos que hacer nuestros devocionales juntos, cantamos juntos, pero hay una parte importante y es una relación personal con Dios. Y veo para las jovencitas, los jóvenes, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y necesitamos relacionarnos de manera personal con Dios. Pero no solamente esa alabanza es personal, sino que a partir del versículo 6, si ustedes lo notan, el salmista empieza a hablar en plural. Ya no habla a su alma, sino que hasta el versículo 18 continúa hablando de un pueblo y está hablando del pueblo de Israel. Él dice: el Señor hace justicia y juicios a favor de todos sus oprimidos. Él está recobrando como Moisés, dice el versículo 7, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Al pueblo de Dios fue testigo de las glorias de Dios. Ellos estaban oprimidos en Egipto y Dios los rescató. Ellos necesitaban dirección y Dios los guió. Ellos necesitaban la palabra de Dios y Dios se las dio. Ellos necesitaban la presencia de Dios. Él les mostró sus maravillas. Y por eso en Éxodo 34, versículo 6, al recibir las tablas de la ley, Dios le promete que la compasión de Él estaría sobre su pueblo. Hay algo que obedecer, pero Dios sabía que ellos no iban a obedecer en perfección y necesitarían la compasión de Dios. A partir del versículo 8, el salmista recuerda que Dios es compasivo y clemente, que Yahweh es lento para la ira y grande en misericordia, que no se enojará para siempre con su pueblo, que Él no va a tener una venganza con su pueblo, aquel que le teme, que Dios trata de manera especial a su pueblo, no dándole lo que merece. Dice el versículo 10, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque Él debería cobrar la factura de deuda. Nosotros somos buenos para recordar quién nos debe. Tenemos esferos rojos, quizás, en el calendario para las fechas en que nos deben pagar, y cuando eso entra en mora, nos empezamos a inquietar. Pero Dios pagó el precio por nuestros pecados Él mismo. Dios no tiene una factura de intereses en contra nuestra, que cada vez van creciendo sobre nosotros, nuestras maldades, sino que Él dice
el salmista no nos ha pagado, no le pagó al pueblo de Dios como lo merecía. En algún momento el Señor le dice a Moisés, déjame destruirlos. Borrón y cuenta nueva. Pero Moisés les dice, oh Señor, tú eres un Dios compasivo, acuérdate. ¿Qué irán a pensar los pueblos de ti si nos destruyes? Tennos paciencia. Y Dios fue paciente, muy compasivo. Y por lo tanto alejó las rebeliones de su pueblo. Y para ilustrar la manera como Él alejó esas iniquidades, dice el versículo 11, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande la misericordia para los que le temen. Es decir, la misericordia de Dios la necesitamos, porque la grandeza de los cielos no puede ser medida. Pero no solamente con eso, sino que dice cómo están lo lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Él aleja nuestras transgresiones mucho más velozmente que 300,000 kilómetros por segundo. Él aleja nuestras transgresiones. Y por lo tanto, como pueblo de Dios tenemos razones para alabar a Dios. Y nunca olvides lo que Él ha hecho por ti. Como pueblo santo de Dios. Y necesitamos a veces recordarnos unos a otros las bondades que Dios ha hecho con nosotros. Porque cuando sufrimos se nos va la memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso como pueblo de Dios necesitamos recordarnos que si te sientes acusado por el pecado, si todavía el enemigo de tu alma te está respirando en la nuca recordándote los pecados de hace 10 años, 10 meses y 20 horas. Recuérdales tú la compasión de Dios. Él ha alejado las iniquidades. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios se compadece y dice la palabra de Dios, el versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Tenemos que hacer bien el ejercicio porque cuando el Señor dice que como un padre se compadece de sus hijos, no es que Dios vio a un padre y entonces ahora va a actuar como un padre humano. No. Es que el Padre humano que ha visto al Padre Celestial es compasivo como Él. Porque Dios ha tenido un hijo eternamente. Él es Padre de misericordia. Así se compadece el Señor para los que le temen. Porque Él recuerda que somos frágiles. Él recuerda que nosotros lo necesitamos a Él. Somos tan transitorios que no podemos compararnos con Él. Y el versículo 15 hasta el 17 compara la vida del hombre, nuestra vida, muy en semejanza como lo que hablábamos o que se predicaba en el Salmo 90, ¿recuerdan? Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser como la flor del campo y su lugar ya no la reconoce. Pero dice el versículo 17, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Nuestra vida es frágil, pero la misericordia de Dios es eterna, porque eternamente disfrutaremos de Él. Él recordará eternamente a Cristo y su obra a favor nuestro. Él mirará las huellas de Cristo en sus pies, en sus manos y en su costado, eternamente, para recordarnos su misericordia. Su misericordia no es solamente para esta vida, sino también, dice el salmista, que
Su justicia es para los hijos de los hijos. Pero hay una condición: que los hijos guarden el pacto. Dice John Piper que es necesario que los padres recordemos a nuestros hijos que Jesucristo firmó el nuevo pacto con su sangre y que debemos recordar a nuestros hijos sus preceptos. No es un cheque en blanco para nuestros hijos, sino para aquellos que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Él extiende sus misericordias a nuestros hijos y por lo tanto como padres necesitamos depender primeramente de la cruz. Sé que algunos no tienen hijos, entonces extiendan a sus sobrinos estas enseñanzas, a sus nietos, porque es necesario recordarles a esas nuevas generaciones que deben alabar a Dios. Las siguientes generaciones necesitan saber que hay provisión de misericordia para los pecadores, que hay compasión para sus almas cada vez que se equivocan, cada vez que no se arrepienten, que en vez de recibir la ira del Padre Celestial, el Hijo de Dios recibió la ira sobre él. En los años pequeños nos esforzamos tanto por dirigir a nuestros hijos a que alaben a Dios, pero ellos necesitan vernos alabar a Dios, porque no podemos exigir a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos. Eso es injusto. ¿Cómo exigir a nuestros hijos devoción y alabanza a Dios si no nos ven a nosotros alabando a Dios? Nosotros dependemos de la cruz. Somos imperfectos. Probablemente nuestros hijos nos van a ver pecando, pero también tienen que vernos arrepintiéndonos. Tienen que vernos dándole la gloria a Cristo. No merecemos nada de lo que tenemos. Ellos nos verán alabar a Dios y por lo tanto son invitados a alabarle. Pero esta progresión no termina allí en el pueblo de Dios. Comienza en nuestras almas. Continúa con el pueblo redimido, pero se extiende más allá, hacia toda la creación que le alaba. El versículo 19 en adelante, el salmista está recordando que Dios está en su trono, que tiene su trono en los cielos y que domina sobre todo, domina aún sobre los gobernantes que no glorifican a Dios. Gobierna soberanamente sobre nuestras situaciones. Gobierna los tiempos. Gobierna nuestras vidas. Él está en el trono y los ángeles de Dios lo alaban, ejecutan su palabra. Dice el versículo 20. Bendigan al Señor los ángeles, sus siervos que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Dice el salmista, bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Porque el salmista termina como comienza. Bendice alma mía al Señor. Porque hay mucho por alabar a Dios. Tenemos razones para alabar a Dios. ¿Y algunas aplicaciones adicionales? Cuando te sientes o te arrodilles a orar y no sabes qué decir, alaba a Dios. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Si solo tienes tiempo para alabar, está bien tu oración, porque Él conoce tu necesidad. Recuerda
y darle gracias en adoración. ¿Dónde estarías si Él no te hubiera rescatado? Es una buena manera. Antes de sacar la lista de peticiones, si solo tienes tiempo, cortos minutos, alaba a Dios. Pero si el enemigo te recuerda tus pecados pasados, recuérdale que Cristo alejó tus pecados a la velocidad de la luz y se siguen alejando cada vez más de ti. Que no tienes que tener un prontuario de las ofensas que te han hecho, sino que debes perdonar a otros también, como has sido perdonado por Él. Si no sabes cómo empezar a instruir a tus hijos, por Génesis o por Apocalipsis, si no sabes cómo enseñar a tus sobrinos o a tus nietos en el Evangelio, al menos recuérdales que Él es soberano y que está sobre todo y que en su trono Él controla todo, todas las cosas, las aves de los cielos, los peces del mar, los atardeceres, los amaneceres y todo lo que está en su nevera proviene de Él. Pero quiero hablar a aquellos que no tienen razones para alabar a Dios, sino de quejarse de Dios. Si miras al pasado y no hay razones para alabar a Dios, entonces es porque no has conocido a Cristo. Postra a Él tu corazón, a tu Creador, con un corazón sencillo, con un corazón necesitado de perdón y de gracia, porque Él, el Dios compasivo, enviará su espíritu a tu alma, te revivirá, te hará sentir una tristeza, pero una tristeza que te hará crecer. Una tristeza que no es una melancolía que te hundirá en el pozo de la muerte, sino que te sacará de ese pozo de la desesperación para darte la luz de Cristo por su Espíritu. Tendrás nuevos anhelos por su gloria, amarás a Dios, amarás la gloria de Cristo y a pesar del sufrimiento, de las tristezas, de la soledad, tú amarás y alabarás su nombre. Porque Él esculpirá su verdad en tu corazón para siempre. Y jamás te sentirás solo, jamás sentirás el deseo de amar este mundo, sino de amarlo a Él para siempre. Y Él nos garantiza que te unirás a la alabanza eterna de su pueblo. Porque serás acogido, serás liberado, serás guiado a una alabanza de corazón, de adoración, de salvación. Y las tristezas se convertirán en gozo, y la hambre se convertirá en satisfacción, y la sed, los sedientos se saciarán en Jesucristo, obteniendo todas las riquezas de la gloria, del poder, de la suficiencia, del único Redentor, el cual te hizo para que dependas de Él, para que lo alabes, para que le glorifiques y para que recibas su amor para siempre. Este es el día de salvación. No postergues la entrega al Rey. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para alabarlo. Alaba a Dios y no olvides nunca lo que has recibido de Él, sus beneficios. Padre, te damos gracias por tu palabra que es santa, tu palabra dulce, tu palabra que nos consuela, que nos da fortaleza y vigor espiritual. Te pido, Señor, que tu palabra siga en nosotros, recordándonos los beneficios de Cristo que hemos obtenido. Ayuda, Señor, a aquellos que quizás
necesitan la intervención de tu Santo Espíritu para ser revividos en lo profundo de su alma y puedan alabarte en espíritu y en verdad. Todo esto lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén.